Dice el diccionario: tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Hola, ¿cómo les va? Arrancamos Tendencias, hoy día martes. ¿Qué martes es? 3 de marzo ya de 2020. ¿Cómo se pasa volando el año? Ya estamos por llegar a Navidad. ¿Estás preparado, Trotsky? ¿Ya compraste los regalitos? Sí, ya compré todos los regalos para Guillermina. Para Guille, muy bien. Sí, bueno, sí, le mandamos un beso a Mechi y a Guille. Sí, un pullover le compré. Está bien, está muy bien. Sí. ¿Escuchan el programa tus mujeres? Sí, por supuesto, bien. ya están levantadas, listas para ir Ya están al jardín. Al jardín, ¿no? Sí. Y ahí escuchan. Ahí escuchan en el jardín también, le Las ponen maestras, a los chicos tendencias. Las maestras jardineras. Las maestras jardineras también escuchan tendencias. Le mandamos un saludo, un cariño a las maestras jardineras. Todas las maestras jardineras del país. Así es. Bueno, estamos aquí en Tendencias con Matías Rodríguez, Trotsky para los amigos, o sea que para mí Matías Rodríguez, quien les habla Pablo Galeano, Javier Martínez en la operación técnica, en la producción ausente pero siempre presente en nuestros corazones, José Venturini, en la musicalización está Mercedes Cachaza, que vamos a ver hoy desde Chile qué nos programó. ¿Qué nos manda? Ayer le dejamos colgado un tema de Bob Marley, porque se colgó justamente. Como debía ser, no podía ser de otra forma. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo de, si te parece, de qué la van los medios de comunicación del día de hoy. La Nación, 3 de marzo de 2020, pone en su tapa que el gobierno quiere que el oficialismo apoye en bloque la legalización del aborto. Estamos hablando de uno de los temas, como contábamos ayer, que fue impactante porque formó parte del discurso de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en la apertura de las sesiones, ¿no? Fernández, como decíamos, pretende que el Frente de Todos respalde sin fisuras esta iniciativa y que se apruebe en un trámite veloz. El proyecto fija la semana 14 de gestación como límite y hemos hablado nosotros más de una vez con algunos de los diputados y senadores del Frente de Todos que estaban en contra, en su conciencia al menos, con el proyecto, pero que parecen todos encolumnados en hacer lo que dice Alberto Fernández, ¿no? Sí. Así que está más que confiado el presidente en tener la cantidad de votos suficiente que le permita en ambas cámaras aprobar este proyecto de legalización del aborto. Bueno, se apuesta a un trámite express y a que los legisladores, como decíamos, respalden, en bloque la iniciativa, a pesar de, bueno, algunas diferencias que salieron, como decíamos, a la superficie. El que vota en contra del proyecto vota en contra del presidente, parece ser la frase que se impone en Casa Rosada y que algunos tratan de levantar como bandera para que se unifique la tropa. En este momento es quizás uno se pregunta por qué tira Alberto Fernández este tema sobre el tapete, y me parece que claramente lo hace por varias razones. Primero porque los comienzos de la gestión es cuanto más fuerza política quizás se tiene, y quizás es cuando, no en todos los casos, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, el caso de la presidencia de Néstor Kirchner, que empezó con un porcentaje muy bajo, pero en este caso Alberto no, y también donde tiene más alineada la tropa, ¿no? Todavía las fisuras internas, y en algún momento se dan, todavía están cerradas, ¿no? Y no se han abierto. Sí, salvo excepciones, ¿no? El caso de Mayans, que ha hecho unas declaraciones en el día de ayer sobre la cuestión, pero que de todas formas se sujeta a lo que dice la bancada, más allá de que el Frente de Todos apoye el proyecto. Hay algunas disidencias internas
que igual son transversales a todos los bloques, ¿no? Sí. No es que algunos partidos sí y otros no. El tema aborto, no sé, en Clarín por lo menos en la tapa no figura. Decime qué dicen los otros medios. Ámbito financiero no lo nombra. No. El cronista tampoco. O sea que es un tema que por ahora es de la Nación, bueno, con un tratamiento, por supuesto, particular como es de esperar del diario. En materia deportiva también hay un revuelo interesante. Yo mucho no entiendo de fútbol, pero sé que están cambiando las reglas de juego. En este caso la AFA, en pleno torneo, habla de algunos cambios, descenderán menos equipos y 3 partidos podrían ir por la televisión pública en este proceso de cambio en medio de intereses también económicos, ¿no? Desligar todos los cambios que hay en materia de fútbol del tema económico es entender menos de lo que entiendo yo. Sabemos que es un negocio gigantesco, sobre todo la transmisión en la televisión, por toda la publicidad que implica, toda la movida y todos los negocios que hay alrededor del fútbol. Cuando se habla de fútbol y números, se habla siempre de los costos de los pases de los jugadores de acá para allá, y de la venta de las entradas, pero en realidad el negocio grande es la publicidad. Exactamente, la transmisión, los derechos de transmisión, todo este tipo de cosas. Así que bueno, hay quejas, ¿por qué? Porque más allá de los cambios en sí, lo que dicen es que a cada rato se cambian las reglas de juego y bueno, y la gente está un poco cansada. Por lo menos eso dicen los que saben. Por supuesto es tema en la página principal de la Nación, en la Tenemos tapa. Un expresidente en la FIFA, ¿no? Claro, también, bueno, cercano siempre a los negocios, Mauricio Macri. Y bueno, también habla de Clarín, de este tema, un descenso menos y la vuelta de la promoción, claves en la reforma del fútbol, y también habla de este proyecto que avanza en la AFA con respecto a los cambios. 2 de los 24 equipos actuales descenderán, mientras que otro tendrá que jugar un repechaje con el que surja de la Primera Nacional. Quieren 2 partidos por TV abierta en cada fecha. Bueno, fíjate que la Nación habla de 3 partidos, Clarín habla de 2, lo cual te muestra a las claras que todavía esto está en veremos, ¿no? No sé si los económicos hacen referencia a estos temas. No, en los económicos lo más importante es que el Banco Central bajó las tasas de interés, las lleva al 38%, se va a anunciar este jueves, según un ámbito financiero. La decisión ya está tomada y será comunicada tras la próxima reunión del directorio del Banco Central. El ritmo de baja esta vez no será como en la última decisión, dice el ámbito financiero, pero mantendrá así la tendencia a la baja después de varios anuncios. El nuevo límite en 38% fuerza aún más a los bancos a bajar las tasas del sistema en momentos en que la inflación parece encaminarse a confirmar un 2% en febrero. Exactamente. Bueno, lo que están hablando, hay muchos créditos de los bancos públicos que están, por suerte, siendo más beneficiosos comparándolo con la inflación. De hecho, mira, 2 casos que por ahí sirven como botones de muestra. Amigos del sector agropecuario por un lado y otro del sector industrial tomaron en estos días créditos que les fueron ofrecidos en ambos casos por el Banco Provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, créditos en un caso para comprar maquinaria, en el caso del industrial, y en un caso un crédito bastante importante, creo que algo así como 3 millones de pesos para producción agropecuaria, producción de papa, es un productor de papa, que tomó un crédito porque realmente le servía, ¿no? O sea, hay gente que no toma créditos, digamos, por primera vez, sabe cuándo las tasas les convienen o no, y no dudaron en meterse en esos créditos. En un caso para comprar una nueva maquinaria y en otro caso para la producción de papa. Insisto, son por ahí casos aislados de gente que puede y está en condiciones. Hay 2 temas también con el tema del acceso a crédito, que siempre es complicado, por más que exista la oferta, la oportunidad, es complicado llegar a tener todos los papeles en regla. Claro. No cualquiera puede aplicar, pero bueno, son teóricamente sectores que generan trabajo y están en condiciones con este tipo de emprendimientos, bueno, por lo menos mantenerse vivos. Sí, colabora con eso la estabilización del tipo de cambio que por ahora hace que eso sea factible y la inflación no suba más del 5 o 6% mensual. Un poquito de lobby hace La Nación
en una nota de tapa también que dice que por no poder exportar el campo pierde 180 millones de dólares. Sí. Cada vez que leamos en estos días noticias referidas al campo, hay Sí. que tomarlas con pinzas porque recordemos que el presidente en su discurso el lunes, del domingo, perdón, habló de las retenciones, Sí. habló de la suba de las retenciones, que estaba por ley, digo, no era ninguna sorpresa que lo iba a hacer. No. Quizás el anuncio hizo que los tiempos se achicaran y bueno, el campo estaba nervioso. La realidad es esa. Entonces, bueno, obviamente el diario La Nación, siempre junto al campo, se manifiesta de esta manera. No digo que esta información sea falsa ni nada por el estilo, pero es para tenerlo por lo menos en cuenta y tomarlo con pinzas. En este caso, dice que la continuidad del cierre del registro para exportar, que sigue suspendido para vender al exterior soja, maíz, trigo, girasol y arroz, los principales granos, ocasionaría, dice, esta semana pérdidas por 180 millones de dólares para los exportadores, según estiman en el sector. O sea, información desde el sector, sí, publicada por La Nación. Por La Nación. ¿Qué más tenés ahí? Sí, las acciones de Wall Street, según el cronista, saltaron hasta el 13%, ¿sí? Una semana de fuertes caídas y los mercados internacionales lograron ayer dar vuelta a la página y comenzar la semana recuperando al menos una parte del terreno perdido. Exactamente. Bueno, también Clarín hace mención a esto y lo relaciona con el virus, ¿no? El avance del virus hizo que la Unión Europea subiera su nivel de alerta de moderado a alto y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó sobre el crecimiento de casos fuera de China, el país donde se originó la epidemia. En Estados Unidos ya suman 6 víctimas fatales, con 88 contagiados, abarcando zonas como Nueva York y la Florida. Italia y Corea del Sur son los otros países que causan mayor preocupación. Pese a ese panorama, ayer las bolsas, como decías vos, especialmente Wall Street, cerraron con alzas tras las fuertes caídas producidas durante la semana anterior. Sí. Mercedes Cachaza me está avisando que tiene unos temas musicales y después tenemos una llamada telefónica. Te invito a bailar, Matías. Bueno, ¿sí? Bailemos, dale. Galeano. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo 8:16 de la mañana, ya estamos en contacto telefónico con Julio César Urien, quien es el presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua. Y esta fundación organizó, como siempre recordamos, y 2x3 hacemos alguna nota haciendo el seguimiento de sus actividades, organizó una marcha hace no mucho tiempo, ahora fue en verano, al lago Escondido, una marcha reclamando la soberanía de ese lago. Recordemos que es un lugar en Río Negro de casi imposible acceso, donde es un lugar que tiene que ser de normal acceso a todo el mundo. Podríamos decir que el lago es realmente propiedad de Joe Lewis, el hombre que es dueño de muchísimas tierras en el sur y, bueno, emblemáticamente es el dueño del lago Escondido. Ustedes, Julio, desde FIPCA están luchando para que esta situación se normalice desde hace muchísimo tiempo, con apoyo en últimos años también de la propia justicia provincial y nacional, lo cual es auspicioso. Pero bueno, el acceso sigue lejos de ser público y simple, ¿no, Julio? ¿Cómo te va? Buen día. Pablo Galeano, Matías Rodríguez, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Julio. Bueno, contanos un poco
¿Cómo está la situación hoy del Lago Escondido? Y después nos metemos en lo que fue la última marcha. Bueno, la situación sigue como estos últimos años, ¿no? Hace más de 10 años que está la situación, que hay fallos, como vos decís, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro, avalado también por la Corte Suprema de la Nación para que se habiliten los accesos a este lago escondido, que lo tiene apropiado de este gran empresario Joel Lewy, británico, y que es uno de los principales accionistas en todo el sistema energético argentino. Sí. El problema es que ese lago también está en una zona de frontera, porque está a 15 kilómetros de la frontera de Chile, y lo tiene apropiado como un bien privado cuando la ley no lo permite, y nosotros todos estos últimos años hemos estado realizando marchas, hemos logrado entrar con recursos de amparo, pero bueno, siempre hay amenazas, y no cede. Este febrero hicimos la 5ª marcha, Sí. y bueno, entramos por 2 caminos, uno que es el camino de montaña, que es de muy difícil acceso, porque uno tarda una semana en ir y volver. Una semana para recorrer, en realidad, si hubiera un camino normal, digamos, ¿cuánto tiempo llevaría? No, el de montaña es así, te lleva prácticamente una semana, porque Sí. son 40 kilómetros por la montaña. Uh-huh. Y el otro es el camino de Itacuifí, que vos en una hora llegás. Sí, ¿y ese El camino cómo problema- está? Bueno, el de Itacuifí, el último tramo no existe, Sí. pero como puede ir poca gente, ellos dicen que vayan por ese camino, pero la gente que quiere ir tampoco puede llegar. Claro. Así que nosotros, bueno, nos organizamos por la montaña, mandamos más de 50 compañeros Sí. con kayak, esta vez a diferencia del año pasado, que dieron vuelta un kayak y atentaron la vida contra algunos compañeros, esta vez pudieron llegar, 4 Sí. kayaks, navegaron todo el lago, acamparon en las 2 cabeceras, llegaron a la isla, que hay una isla, la bautizaron Isla de los Patriotas, pero como fueron bien organizados, 50 personas con abogados, los tipos a pesar de las amenazas y las prepotencias, pudieron llegar. Pero por otro lado, por el camino de Itacuifí, que es el que en una hora uno llega, ahí se ponen más firmes y ahí no pudimos ingresar. Uh-huh. Ahí cuando llegamos para entrar por el camino, bueno, toda la guardia personal de Joel Lewy y algunos tienen que son propietarios, aunque no tienen los títulos, de unos terrenos Sí. que responden a este empresario, bueno, nos agredieron de una manera muy violenta, con piedras, palos, caballos, y bueno, con la presencia de toda la policía de la provincia, cayeron los fiscales de la provincia, pero bueno, todos responden a este empresario. Entonces, Sí. lo más llamativo de esto es la subordinación de las autoridades provinciales, de la gobernadora, del ministro de Justicia y Seguridad, a la policía, al Poder Judicial, Sí. que a pesar de los fallos judiciales, bueno, responden a este empresario británico, tienen miedo de enfrentarlo. Y bueno, nosotros en este caso, ya con este nuevo gobierno nacional, habíamos hablado con la ministra de Seguridad para que nos garantice la seguridad, Sí. y bueno, envió la prefectura naval para que garantice ahí en el lago, en el espejo de agua, pero tampoco pudo acceder la prefectura. O sea, con esto te demuestra lo que es el poder de El poder real. Sí. Claro. el poder real, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente. Entonces, frente a la ausencia del Estado, estos grandes empresarios financistas, y bueno, son el poder real. Sí. Ahora, a partir de esto, bueno, hay denuncias penales, y bueno, nosotros vamos a continuar, porque también han participado bastante gente ahí del Bolsón, concejales, y bueno, esta es la situación, ¿no? Bueno, yo creo que ahora, con este nuevo gobierno nacional, creo que poco a poco iremos recuperando lo que es la soberanía, ¿no? En todos los espacios. Hablando de soberanía, bueno, nosotros venimos analizando tanto ayer como hoy los anuncios del presidente en el Congreso, y hubo alguna referencia también al tema de la soberanía de las Islas Malvinas, algunos proyectos que anunció
el presidente, que bueno, todavía obviamente no se conocen los detalles, pero ¿cómo crees que la cuestión Malvinas podría ser encarada por este gobierno, si es que ya tenés alguna información o posición formada? Bueno, yo ahora me guío porque, bueno, lo conozco a quien es hoy el canciller. Felipe Solá. Sí. El otro día estuve porque la semana pasada fue el Día de la Antártida, que se hizo un acto ahí en Cancillería, donde se planteó todo el tema del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida. Bueno, yo creo que hay otra actitud. Ya el hecho de que se conforme esta comisión, llamémosla multisectorial, donde estén todos los sectores para tomar el tema de Malvinas, incluso de la Antártida, me parece muy, muy positiva. Ya los anuncios de empezar a definir bien los límites de la plataforma continental, el hecho de, yo creo que se van a volver a abrir causas a aquellas empresas que operan en nuestro territorio, por más que le den licencia a los británicos. Pues yo creo que va a haber todo otro posicionamiento. Y teniendo en cuenta lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina, bueno, fue una política pacífica pero muy activa en todos los espacios, en todos los foros internacionales. Así que por ese lado me parece que hay unas buenas expectativas, lo mismo con el caso de la Antártida, ¿no? Así que bueno, estamos ahí, a pesar del condicionamiento, pues yo creo que todo el tema del gran endeudamiento también te va condicionando. Pero bueno, yo creo que se abre otra etapa que hay que profundizar, y yo integro también la comisión que es de defensa del Partido Justicialista, así que ahí también se están tocando todos estos temas, y es fundamental el tema de la presencia entonces ahí en todo lo que es el Atlántico Sur. Muy bien. Sí. Bueno, Julio, te agradecemos este contacto telefónico. Vamos a seguir de cerca lo que pasa no solo con Malvinas, que obviamente es un tema de agenda nacional, sino también con esta causa y muy buena, muy noble, que llevan, ya no me acordaba realmente que eran 10 años, es muchísimo tiempo, y es realmente mucha bronca da que no se puede resolver ese tema, ¿no? Y la diferencia entre el poder real y el no poder, a veces de la política, hace que pasen estas cosas. Te mando un abrazo grande, gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente. Julio Urien, el presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, FIPCA, me salió todo seguidito, estuvo aquí en Tendencias. Vamos un poquito de música y antes volvemos, antes de la tanda, Javier, hay tiempo. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You've never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then Esta es una típica cachaza music que estamos escuchando, es Björk, esto, ¿no? Sí. ¿De dónde es Björk? Es de Nueva Zelanda, ¿no? De Nueva Zelanda, ¿no es? ¿Neozelandesa, no es? No. Me parece que sí. Australiana. Islandia. No es. Islandia, sí. Islandia. Un país que no sabemos bien dónde queda, qué se dedica, qué tiene. Desconozco a los islandeses. Tiene mujeres con lindos rasgos. Con lindos rasgos. Porque esta casi esquimales. Sí, pero es una belleza así muy particular. A mí, en el caso de esta chica, no sé ahora cómo estará, pero por lo menos cuando empezó a cantar estaba muy linda. Bueno, ¿qué me puedes contar?
Contame cosas. Te puedo contar. El gobierno no enviará embajador a Bolivia hasta que haya elecciones. Esto es un tema de política exterior interesante, ¿no? Sí. Tomó la decisión de evitar nombrar embajador en Bolivia hasta que no haya elecciones libres y transparentes. El presidente Alberto Fernández sigue considerando como gobierno de facto al de Yanine Áñez, que surgió tras, como sabemos, el pedido de renuncia a Evo Morales por parte de los militares bolivianos el 10 de noviembre pasado. Así que bueno, un gesto también de política internacional. Sí. Y hablando de diplomacia, no hay fecha para la cumbre entre Alberto y Bolsonaro. Sergio Massa está en Brasilia, se va a reunir con su colega Rodrigo Maia, a quien recibió en el momento de mayor tensión entre ambos países. Está entonces en agenda esta reunión que seguramente va a traer cola y mucho que hablar, ¿no? Sí, a la que Scioli no irá porque todavía no renunció como diputado nacional. Exactamente. Así que no va a poder ir como embajador. Así es. Bueno, ¿qué más? ¿Tenés algo ahí? El Papa está resfriado. Sí, Sí. lo escuché toser ayer. ¿Lo escuchaste? Ayer o Le el están domingo, haciendo yo no una me prueba por coronavirus Ujú. como precaución. Así que hay que estar atentos porque más allá del chiste, Sí. significa que hay una preocupación fuerte en toda Europa y sobre todo en Italia, donde se han registrado Claro. varios casos. Ujú. No, el virus no respeta... No respeta religiones. nacionalidades ni religiones. Así es. Hablando del Vaticano, abrió los archivos secretos de Pío XII, sospechado de ser pro-nazi. Unos 200 expertos investigarán si defendió a los judíos y este papa fue acusado de callar sobre el Holocausto. Así que bueno, es parte también de lo que tiene que ver con temas que la Iglesia mantenía bajo llaves y una vergüenza realmente que no salgan a la luz, ¿no? O sea, para hacer un mea culpa, dar vuelta de página y seguir hacia adelante. Bueno, el drama de los inmigrantes en Europa, el tema de los refugiados que huyen a través de cualquier método de sus terribles realidades. Imagínate el estado en el que hay que estar de desesperación y de total desidia para abandonar tu casa, tu país, tu familia, tu gente y tirarte como sea con la expectativa de un lugar mejor, sabiendo aparte, pues es conocido, hoy todos saben todo, cuáles son las situaciones de los propios refugiados, ¿no? Pero prefieren estas personas en esta situación llegar a como sea, a cualquier lugar con tal de salir de sus países. De hecho, una muerte más se cobró esta situación. Un niño murió en Grecia durante el éxodo de inmigrantes desde Turquía. Hay un avance de refugiados que huyen de Siria a través de territorio turco. Siria está en guerra desde hace muchísimos años, una situación espantosa. Yo tuve la oportunidad de estar en Líbano, en campo de refugiados de Líbano. Líbano es un país muy chiquito, tiene las dimensiones de Tucumán, de la provincia de Tucumán, y la mayoría de su territorio y de sus pobladores son refugiados sirios. Fíjate cómo han superado a la propia población del Líbano, que es un país que los recibe. El Líbano está separado de Siria por unas montañas nada más, y bueno, llegan de forma bastante fácil y ya no da abasto el país. El Líbano ya no da abasto de recibir refugiados, viven en unas situaciones de terrible pobreza. Imagínense las villas que conocemos nosotros acá cercanas, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires, son realmente viviendas de lujo al lado de esas carpas totalmente precarias. Sí, son campamentos más que ciudades, ¿no? Son carpas, campamentos, como bien vos lo definís, sin cloacas obviamente, sin agua potable, que viven gracias a la solidaridad de los países vecinos, que como decíamos no dan abasto, y de la comunidad internacional que es bastante escasa y careta. Es un gran problema para Europa la cantidad de refugiados. Ha habido cortocircuitos en la Unión Europea en los últimos 2 o 3 años sobre cómo recibir a los inmigrantes, cómo adaptarlos al sistema de vida europeo también, y digamos, esto genera fuertes cuestionamientos, además se incorporan a la vida muchas veces trayendo conflictos propios de sus pueblos, lo que hace que las tensiones sean
sean mayores. La cantidad de inmigrantes en Alemania, España e Italia ha generado también problemas internos en reclamos de salariales, laborales, económicos y demás. No es que solamente se trasladan buscando un lugar, sino que además llevan consigo el sufrimiento de donde vienen y además los problemas de sus propias regiones, ¿no? Sí, y bueno, generan tensión entre los países, ¿no?, que los reciben, algunos de buena o de mejor ganas que otros. En realidad nadie los recibe de buena gana, esto también es una realidad. Y en este caso el presidente de Turquía le estaba mandando un mensaje a Europa. Recordemos que Turquía es un país que está un pedacito en Asia y un pedacito en Europa, sí, ¿no? Dicen que es de hecho la puerta de entrada al continente asiático o al europeo. Está dividida por un río que de un lado es Asia y del otro Europa, sí, y está, bueno, mirando Europa desde el lado asiático, si se quiere, el presidente de Turquía, diciendo, mire que los mando para allá, si justamente no se toman algunas medidas. Pero la realidad es que más allá de las decisiones políticas, esto es una ola que supera. Sí, además lo que el dato más importante, bueno, no más importante, pero significativo, es que esto ha hecho resurgir el neofascismo en Europa, ¿no? Sí, claro. El crecimiento de partidos neonazis ha sido un poco en respuesta a esta inmigración, esta avanzada inmigración que ha tenido el continente. Y eso es preocupante porque surgen rasgos y líderes muy carismáticos que nos hacen recordar algunas épocas no muy felices para el mundo. Exactamente. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Yo quiero hacer un último recordatorio y una recomendación. En Netflix hay una serie que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color o en colores, algo así, cuyo título la verdad que no le hace mucha justicia, porque si bien parece una trivialidad, el hecho de darle color a las imágenes que uno está acostumbrado a ver en blanco y negro, la dotan de una realidad y una cercanía, sí, que hace que todo aquello que pasó, tanto histórico como humano, terrible lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sí, no tan salvaje quizás como la primera, que era mucho más cuerpo a cuerpo, sí, pero de todas maneras en función de víctimas y de resultados catastróficos. Y hace que eso, ¿no?, la condición de tener color hace que uno se acerque mucho más a esa realidad. Así que es una buena recomendación. Y en uno de los últimos capítulos que vi, que hablaban, porque si bien respetan la historia, agarran algunos temas, ¿no? Algunos temas en particular. Y se cuelgan, claro, a desarrollar algunos temas más allá de la cronología, o de seguir un orden cronológico. Y en este caso hablaban, por supuesto, del tema del nazismo, ¿no?, y de toda la xenofobia, sí, y recordaban algo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. En cierto momento, sobre todo al comienzo del régimen de Hitler, cuando empezaban a vislumbrarse estas persecuciones a los judíos, se vendieron a judíos alemanes, se vendían posibilidades y pasajes a Cuba, ¿no?, para que se escaparan en barco a Cuba. Entonces sí, los judíos más adinerados tenían esta posibilidad, pagaban esos pasajes y un visado a Cuba y se los llevaban en barco, unos barcos gigantescos que transportaban, bueno, muchísimas personas. Cuando llegaron a Cuba, Cuba no los recibió, tuvieron que ir se fueron para Miami. En Miami tampoco los dejaron bajar. Algunos empezaron a tirar por la borda y se morían, sí, obviamente, porque imagínate semejante altura, darse contra el mar es como darse contra el piso. Y bueno, tuvieron que volver a Alemania, donde, bueno, de ahí fueron directamente a los campos de concentración, y muchos murieron. Pero como la comunidad internacional como que sigue con esa historia de no querer recibir gente, sí, que la está pasando mal en el mundo, ¿no? Y Argentina, en ese sentido, muchos critican esto de las fronteras abiertas que tenemos y todo, pero Argentina siempre ha sido un país que en esos temas no se ha fijado, y cómo después la humanidad te pasa, o la historia te pasa factura, ¿no? Porque Estados Unidos, la verdad que se portó muy mal, sí, con esa gente, fruto de una xenofobia que también existía en el gran país del norte. 8:37 de la mañana. En un rato volvemos con más tendencias. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor.
eso me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. De la mañana, bueno, era clavado, ¿no? Que iba a hablarse de esta grieta entre científicos y CEOs. La verdad que no fue la parte más afortunada del discurso de Alberto, ¿no? Pero bueno, fue una forma también de destacar de que se acababa el tema de los CEOs y todo. A mí tampoco me gusta un país gobernado por científicos, ¿eh? No es el rol. En todo caso, bueno, un gobernante que se rodee de científicos y también de CEOs, ¿por qué no? Porque hay que administrar la cosa pública bien. No con ese concepto de planilla de cálculo, como decía el propio presidente, pero tampoco el gobierno de los científicos. Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica, Matías. Sí, con Diego Rotela, que nos va... Diego Rotela es el secretario de Gobierno de la provincia de Jujuy. Exactamente, y nos va a desasnar un poquito sobre qué significa esto de la intervención en Jujuy y del proyecto que tiene el Ejecutivo. Sí, en realidad la noticia tiene que ver con que en medio del tratamiento del proyecto para modificar las jubilaciones de jueces y diplomáticos, los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio estuvieron reunidos la semana pasada en el Congreso y resolvieron expresar una suerte de advertencia sobre lo que calificaron como un avance del gobierno sobre el Poder Judicial y en función de eso están organizando, porque la preocupación es lo que se haga en materia de avance del Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Están organizando una marcha al respecto. Sí. ¿Qué tal, Diego? Pablo Galeano, Matías Rodríguez te saludan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poquito el motivo de esta marcha que están organizando mañana. Sí, en realidad esta es una marcha que se está organizando a nivel de la gente y a nivel de los más de 30 partidos que componen el Frente Cambio Jujuy, sí. Donde pretendemos manifestar claramente nuestra postura. No nos vamos a dejar avasallar en nuestra autonomía, y este es un tema que tiene diversas aristas y diversos aspectos. Por un lado, esto es parte de una campaña de un sector del radicalizado del gobierno nacional que pretende ni más ni menos que garantizarse impunidad. Prueba de ello son los distintos pasos que se vinieron dando durante los últimos 2 meses, que comenzaron con el proyecto de 5 senadoras que pretendían evitar de la prisión preventiva
a personas que los medios difundan las causas, el pedido de intervención concreta que presenta, lo irónico del tema, que presenta un senador por Jujuy que es abogado y que conoce la realidad, por más que intente disfrazarla, y bueno, después desconocemos cuáles son los aspectos de los cambios en la justicia federal que se pretende imponer desde el gobierno. Respecto a el pedido de intervención, lo que nosotros entendemos que persigue es básicamente la cooptación del Poder Judicial a través de una medida inconstitucional donde un delegado del Poder Ejecutivo nacional va a señalar con el dedo qué jueces, qué fiscales, qué secretarios, qué funcionarios judiciales y qué empleados van a continuar cumpliendo sus labores. Desarmar el Superior Tribunal de Justicia, desarmar y declarar inconstitucional el Ministerio Público de la Acusación, que es una de las reformas que introduce nuestro gobierno para mejorar lo que es la administración de justicia, digamos, esa gran renovación que hizo, le quitó poder a los jueces, digamos, y le entregó más herramientas a los fiscales para que lleven adelante toda la etapa investigativa. Y a través de la derogación del Ministerio Público de la Acusación, que es a través de esas reformas que se lleva adelante, dos de los juicios en los cuales fue condenada y tiene doble condena, ya tiene el doble conforme Milagros Sala, es lograr su libertad. Lograr su libertad no es otra cosa que garantizar la impunidad de otras personas. Lo que nosotros denunciamos en su momento sobre el latrocinio y el robo que cometió esta dirigente social, que es una política presa, no es una presa política como le intentan vender. Ese robo tuvo un correlato, fueron varios los testimonios, digamos, que daban cuenta de que había valijas y había bolsos que volvían y retornaban a Buenos Aires. Hay funcionarios nacionales implicados en la mega causa que todavía se está sustanciando y se va a llevar adelante el juicio próximamente. Así que la verdad nosotros lo que entendemos es que hay un intento de tomar la justicia por asalto, ¿no? Lo que estaría bueno, sí. Lo que estaría bueno sería que el senador Snopex insere su postura. Él todavía no puede digerir que nosotros cuando llegamos al gobierno, Gerardo Morales tenía la posibilidad de nombrar 38 jueces. No nombró ninguno porque cambiamos el modo de selección de jueces, ahora se hace por concurso, participa la Universidad Nacional de Tucumán en lo que es la diagramación de las evaluaciones, en lo que es la evaluación en sí. Y el senador Snopex todavía no puede digerir esto porque una de las ternadas que había dejado el gobierno anterior era su mujer. Entonces, a pesar de que el proyecto, como bien usted indica, es de Snopex, bueno, hubo algunas declaraciones a favor, como nada menos que de Raúl Zaffaroni, ¿no? Que hecho el debate de este tema se pronunció a favor. La pregunta tiene que ver con esto. ¿Cree que el proyecto de Snopex termina en Snopex o que hay alguna decisión política del gobierno nacional en avanzar? Yo creo, te vuelvo a repetir, esto está relacionado con un sector radicalizado del gobierno, más vinculado a la vicepresidenta. La vicepresidenta Cristina Kirchner es quien personalmente dio la orden al senador Snopex de presentar este proyecto. Y la verdad, en esta historia, Cristina Kirchner, Zaffaroni, Berbisky, Snopex, Carolina Moisés, la diputada nacional de Jujuy, creo que son parte de lo mismo. Creo que responden todos al mismo fin. Y se olvidaron un poquito de Milagros Salas, ¿no? En el cristinismo, por lo menos en los últimos años. Ahora vuelven a acordarse de Milagro.
es una pregunta y opinión a la vez. ¿Cómo ves esta relación? ¿Se cortó? Sí, se cortó. Se cortó. Bueno, se ve que lo metimos en la interna kirchnerista y se fue. Y se fue. Bueno, la cuestión es que va a haber una marcha, ¿no? ¿Mañana? Sí, mañana. Bueno, ¿está ahí? ¿Está en línea? No, yo ya creo que quedó claro el tema. Sí. Bueno, ¿tenés alguna información de la marcha que se va a hacer mañana en Jujuy en función de este rechazo al proyecto en principio de Snopec, pero que bueno, que está llamando la atención por lo menos para que no se profundice este tema más? Hay una marcha en Jujuy mañana. Con el nombre de Jujuy no se toca, a las 18 horas este miércoles. Bueno, está convocado ahí en Jujuy. 8:49 de la mañana. ¿Tenés algún temita, Javi, para seguir con tendencias? Adelante con los faroles. R.E.M. Esto es Losing My Religion, ¿no? Sí, un clásico también para el programa de Tendencias musicalizado, como siempre, por Cachaza Mercedes. Bueno, estamos comunicados con el doctor Bernardo Vila Calvet, un clásico de este programa, exdiputado nacional, ahora seguramente también metido en la vida política de Salta, pero en este caso vamos a conversar con él, con este médico en su carácter letal, para hablar un poquito de los temas de la salud que preocupan a todos, ¿no? Argentina tendría que estar más preocupado por el dengue quizás que por el coronavirus. De todas formas, la agenda internacional nos pasa. Pero bueno, vamos a hablar por lo que le importa, o empezar a conversar con él por lo que importa en la Argentina, ¿no? Nuevos casos de dengue que hay que tener en cuenta y bueno, qué importancia real tienen. ¿Qué tal, Bernardo? Pablo Galeano y Matías Rodríguez te saludan desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Matías, buen día. Buen día. Efectivamente, ¿qué tal? Efectivamente, a pesar de que la agenda periodística mundial nos lleva a pensar en el coronavirus, nosotros que estamos en el sur del cono sur de América, tenemos que pensar en las enfermedades endémicas que tenemos y algunas otras que estamos heredando. Una de estas es el dengue, que es una enfermedad endémica en nuestro país, con algunos focos epidémicos que ocurren en la zona norte del país, por razones netamente climáticas, y que son enfermedades que afectan a toda la población, que si no se tratan, no se controlan y no se previenen específicamente, tienen brotes de alta mortalidad. Y otra enfermedad heredada, que digo heredada porque nosotros no teníamos sarampión ya desde hace mucho tiempo, y por la aparición de
bueno, primero la no vacunación de Venezuela de los pacientes por distintas razones. Ajá. Y el grupo de familias que tienen un pensamiento antivacunas, que están acá también en la Argentina y en todo el mundo, sí. Este brote de sarampión ha llegado a la Argentina y nos está golpeando. Entonces, es absolutamente claro que si bien existe a nivel mundial un virus que genera un cuadro infeccioso respiratorio en la tercera edad y en las poblaciones expuestas, sí. Es un virus al que se le está haciendo mucha prensa, ¿no, Pablo? Es importante saber que este virus es como si fuera una gripe más débil que la gripe A, sí. Teniendo en cuenta que la gripe A es una gripe aún más débil que la influenza. Estamos hablando de dos enfermedades que nos golpean anualmente. La última epidemia de influenza fue a principios del siglo XX, donde realmente muchos millones de personas se afectaron, más de 100 millones de personas, y hubo varios millones de muertes también. Sí. Estamos hablando de la influenza. Hoy por hoy tenemos un virus que es bastante más atenuado su accionar, y sin duda en las poblaciones expuestas, aquellas que no se han vacunado, aquellas que no están bien alimentadas, puede llegar a golpear en una época estacional en la que nosotros no estamos, Pablo. Nosotros estamos en verano y ellos están en invierno. Sí. Nosotros estamos preocupados por el dengue y la diarrea, y yo creo que está muy bien que nos ocupemos de este coronavirus que está afectando a otras partes del mundo. Sí. Bernardo, Matías le habla, una pregunta. ¿Qué rol juega la prevención? ¿Es fundamental? ¿Es algo más? No, la prevención es fundamental. No digo que las medidas que se están realizando en los puertos, aeropuertos y fronteras tampoco sean necesarias. Pero el rol fundamental nuestro es continuar con el lavado de manos, aprender a estornudar en nuestro antebrazo. Esto es algo que previene todo tipo de enfermedades infecciosas virales. Recordemos que los virus viven pocas horas fuera de los huéspedes. Entonces, si el virus está fuera de una persona, pasada las 18 o 24 horas, pierde su virulencia y a las 48 horas muere. Entonces, lo que se tiene que evitar es el traslado de una persona a otra. ¿Cómo se produce el contagio? Cuando usted está hablando, segrega unas pequeñas gotitas en la boca, que también ocurre cuando uno estornuda. Sí. Cuando uno estornuda vuelan a 3 metros, cuando uno tose vuelan a 1,80 m, y cuando uno habla vuelan a 1 metro aproximadamente. Estas microgotitas llevan los virus, tanto el de la influenza como el de la gripe, como el del coronavirus. E ingresa por nariz, ingresa por boca, pero también ingresa por ojos, por las conjuntivas. Entonces, cuando uno veo gente que está utilizando barbijo y los precios de los barbijos que están viendo en las nubes y no hay, yo digo, bueno, caramba, creo que no estamos haciendo las cosas bien. No. Porque ya ha habido publicaciones de la Sociedad de Infectología, cuál es el rol del tema del barbijo, cuál es la duración del tema del barbijo. Una vez que el barbijo se humedece, pierde totalmente su capacidad protectiva, pero aún quedan mis conjuntivas. Si alguien me estornuda cerca de mis ojos, cualquier virus puede entrar. Claro. Entonces, yo creo que no se está hablando, no se está explicando bien cuál es el rol. Sí. Y hablaba con Pablo privado, que nosotros estamos en verano, y el coronavirus va a entrar a la Argentina. Y por supuesto, este es un pensamiento personal, que ya lo hablé con otros infectólogos y compartimos el pensamiento. Si el coronavirus ingresa a la Argentina en verano, va a ser una gripe más leve, en una época estacional, donde no hay frío, donde es más difícil agarrarse una bronquitis y una neumonía. Claro. Si el coronavirus ingresa a la Argentina en otoño, casi en invierno, va a ingresar con el H2N3, el H1N1, que van a ser los virus que van a estar circulando en la época de invierno en la Argentina, sí. Y vamos a tener doble infección. Vamos a tener la infección por la gripe común, claro, por la gripe A y por el coronavirus. Entonces, cuando usted habla de prevención, sí, me viene a la cabeza que ya el gobierno nacional debe estar en contacto con la OPS y la OMS para que hora cero, hoy, primera semana de marzo, tengamos ya las primeras vacunas antigripales para que nuestra población tenga las defensas altas contra el virus de la gripe, sí, que va a llegar probablemente con el coronavirus también acá. Y con el mismo criterio, Bernardo, de la vacunación prioritaria de aquellos
bueno, los chicos más chicos, la gente con alguna enfermedad y las personas de mayor edad, enfermos ¿no? de la vida, las personas que toman medicamentos crónicos para su reumatismo, las embarazadas. Entonces todo esto hace de que nosotros sí o sí tengamos que tener esta vacuna que otros años a veces llegó hasta en abril. No podemos darnos ese lujo nosotros como sociedad que el gobierno nacional no esté más que preocupado en conseguir las vacunas contra la gripe y por supuesto la población expuesta también la vacuna contra la neumonía, que hoy en día en la Argentina tenemos una vacuna que se aplica una sola vez en la vida y nos eleva las defensas para evitar la neumonía, que es una de las complicaciones del coronavirus. Ajá. Entonces nosotros tenemos herramientas para poder levantar las defensas de nuestra población, tanto con la vacuna como las medidas preventivas y una buena calidad alimentaria. Lo importante es que estas medidas se tomen, no estemos tanto preocupándonos si hay 7, 10 o 15 casos de muertos en Estados Unidos, sino que estamos haciendo nosotros para levantar las defensas de nuestra población y pensar... Bueno, se nos corta un poco. Se se terminó de cortar. Bueno, otro cortado programa de tendencias. En este caso creo que se cortó pues se perdió la señal. Bueno, nos reencontramos mañana, Trotsky, se nos terminó tendencias. Esto cada vez se va más rápido, pero bueno, vamos a ver si hacemos algo en materia de espacio-tiempo. Espacio venimos bien, el tiempo nos queda corto. Pero nos reencontramos mañana en Tendencias. Quédense con Hugo Grimaldi, toda la continuidad informativa aquí en Ecomedios, después con Sara Di Tomaso, el amigo Carlos Clerici y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas más, pero la realidad es que se tiene que dar. No se olvide, aquí. Galeano, no se olvide. ¿De qué? No se olvide de nada. No se olvide, no se olvide. Ahí ya está, don Hugo Grimaldi. ¿Cómo le va, Hugo? La puntualidad suya es inglesa. Hugh se va a llamar, le vamos a decir. Hugh Grimaldi. Claro, bajé recién ahí ¿En qué vino? ¿En helicóptero hoy? No, sí, en el metro. En el metro. Anda bien el metro, ¿no? Victoria Station y vengo a saludar. A Ecometals. No, estoy desde temprano en el centro, porque a veces a la mañana, en vez de venir a la radio, paso por algún lugar cómodo a tomar un café y a desplegar mis papeles. Tus diarios. Así que claro, miré un montón de cosas. ¿sí? Hoy llegué tempranito. ¿Hoy con qué tema se viene la mañana? Mira, tengo previsto una nota financiera, porque la verdad que la gente quiere saber qué hacer con la plata. Sí. Entonces veremos si podemos en un ratito hablar con un experto que nos diga por este lado sí o por este lado no. Está muy bien, está bueno, vamos a escuchar. Porque además del problema local que tiene la Argentina de confianza, digamos, hasta que no arregle el tema de la deuda, esto va a estar tropezándose todos los días. Toda la agenda depende de la deuda, ¿no? Claro, pero tenés también la cuestión global del coronavirus. Claro. Entonces, bueno, estamos atacados por todos los costados. Así que me parecía una nota financiera, sobre todo para hacerla operativa, que va a andar bien. Y después quería hablar, y esto por ahí es un poquito más difícil a esta hora de la mañana, o con algún senador o con algún diputado que tenga en la cabeza lo que podría llegar a ser la agenda parlamentaria de este año. Interesante. Porque hay un montón de cosas que uno quiere saber. Por ejemplo... Aparte abrió tantos frentes, Alberto, bueno, porque el Parlamento se va a llenar de cosas. Exactamente. Claro, bueno, ¿qué puede ir, qué no puede ir? ¿Viste la tapa de Clarín hoy con la reforma judicial? Sí, también está el tema del aborto. Está el tema del presupuesto. ¿Quién se acuerda que estamos viviendo todavía con el presupuesto 2019? Sí, y hasta que no se solucione el tema de la deuda. Que me parece lógico. Pero ayer me contaban alguien, como se dice, una fuente del Palacio de Hacienda, que no están seguros de mandarlo aún cuando se solucione lo de la deuda. ¿Ah, sí? Porque están un poco más cómodos trabajando con el anterior y después total modificás todo, el jefe de gabinete puede hacerlo, las partidas las mueve para acá, para allá, las incrementa, etcétera, etcétera. Como se ha hecho históricamente. Claro, como se ha hecho siempre. Así con o sin presupuesto igualmente. Pero el tema parlamentario me parece que para este año puede funcionar. Así que tengo la producción está... Pobre Julieta, la tenés trabajando. Sí. Bueno, es difícil encontrar en la legislatura, en el Congreso, una cabeza que aglutine todo. Sí, o que salga de la coyuntura, ¿no? Y que traiga una visión así más general. Pero digo, yo pensé, ¿en quién pensé? Primero que nadie, en Pichetto, después ya no está más Pichetto. Claro.
Sí, eso Después que se me manejan ocurrió todo. alguien que tampoco está más, pero que hace años era un libro abierto. José Pampuro, ¿te acordás? Claro, Aquel senador peronista, claro, que sí. tenía todas las cartas, digamos. Sí. Pero se te ocurrían todos peronistas, no está mal el dato. Pero está bien, está perfecto. Claro, no, porque digo que tienen a veces una visión más general. Es que les encanta tanto el poder que lo conocen bien. Atienden todos los frentes. Sí. Bueno, hubo buen programa. Muchas gracias. Buen programa y bueno, nosotros nos vemos mañana acá en Tendencias. Ahí está, vale. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.